Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9 y les vamos a hablar sobre los estudios de cohortes que se encuentran descritos en la parte 2 del libro de métodos de investigación clínica y epidemiológica. En esta sección podemos encontrar las definiciones básicas, los tipos de estudio de cohortes, la identificación de las cohortes, la medición de la exposición o del desenlace, el seguimiento y sus ventajas y desventajas. Primero, para definir una cohorte es un grupo de sujetos que tienen una característica o un grupo de características en común y a los que se les va a hacer una observación y análisis a través del tiempo. Sabiendo esto, un estudio de cohortes va a ser un diseño observacional, analítico, longitudinal que va a comparar a dos grupos de cohortes. Si vemos en la imagen de la estructura básica, vamos a tener a dos grupos que son los expuestos y los no expuestos a un factor de riesgo. Se les va a hacer un seguimiento a través del tiempo y al final se va a diferenciar entre aquellos que presentaron la enfermedad o la característica de estudio y a los que no. Esto para evaluar la relación causa y efecto. Ahora, como es un estudio longitudinal, lo que quiere decir que se van a analizar cambios a través del tiempo, esto va a permitir estimar la incidencia de la enfermedad, el riesgo de presentar la enfermedad ante una exposición al factor de riesgo, la proporción de casos presentados de la enfermedad y el impacto que tendría teóricamente la eliminación de este factor de riesgo. Podemos clasificarlos primero por la relación temporal del inicio de este estudio. Es decir, tenemos el estudio prospectivo donde la exposición se va a medir desde el inicio del estudio y se hace un seguimiento hasta la ocurrencia de la enfermedad o el resultado esperado. Y tenemos el estudio retrospectivo en donde la exposición y la enfermedad ya ocurrieron y se hace un análisis de registros históricos para identificar esta exposición. También tenemos estudios que combinan ambos, que se llaman ambispectivos, donde se obtienen datos de forma prospectiva y retrospectiva del mismo grupo. También podemos clasificarlos según el grupo de comparación, es decir, tenemos el grupo interno, que es cuando se estudia un grupo general, como la población de cierta área, y se dividen en dos cohortes, que serán los grupos expuestos y los no expuestos. Y tenemos a los externos, que es cuando el grupo de los no expuestos se obtiene de una población diferente. Al momento de identificar nuestras cohortes debemos asegurarnos de estar seleccionando individuos que tengan una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad de interés y que nuestro tamaño de muestra sea suficiente para poder reflejar la incidencia de la enfermedad. Las pruebas y exploraciones para la identificación de nuevos casos deben ser baratas, sencillas y seguras para los pacientes. Las cohortes expuestas pueden provenir de tres grupos principales, uno de los cuales es la población en general, que permite definir un área geográfica como característica en común para ambas cohortes. Suelen ser útiles para identificar la relación entre los factores de riesgo y enfermedades comunes en la población definida. Hay grupos especiales, uno de los cuales es donde la exposición es frecuente. Normalmente se usa cuando la exposición es rara, por ejemplo en el caso de exposiciones laborales, y permite tener menos pérdidas de seguimiento y se dispone de más información relevante como registros médicos y laborales de los pacientes. Los grupos que facilitan el seguimiento, por ejemplo, un grupo de mujeres embarazadas, al tener seguimientos más rutinarios, permiten que la información se pueda recopilar de una manera más sencilla. Normalmente se utiliza para periodos de seguimiento más cortos y hay que considerar que no necesariamente van a representar a la población en general al momento de realizar el análisis de los estudios. El comparar con una cohorte no expuesta permite estimar la incidencia de una enfermedad en caso de que no exista una exposición al factor de riesgo. Debemos asegurarnos de que tanto la cohorte expuesta como la no expuesta puedan ser comparables entre sí. La cohorte no expuesta puede ser interna o externa. Si es interna, hay una mayor probabilidad de que ambas cohortes provengan de una misma subpoblación que permita que compartan más características entre sí. Y de igual forma también hay más probabilidad de que los procedimientos de seguimiento y diagnóstico puedan ser más similares entre sí. La cohorte externa se utiliza normalmente cuando las exposiciones son raras, como en riesgos laborales o ambientales, y la desventaja que tiene es que es más difícil asegurar que ambas poblaciones procedan de una misma población y que pueda haber diferencias que puedan influir en la enfermedad. Algunas de estas diferencias pueden ser controladas y otras no, entonces se debe tomar en cuenta al momento de realizar el estudio.
Al trabajar con la población en general, la información que se va a manejar suele ser obtenida a partir de registros y estadísticas. Esto implica que ya se deba disponer de información suficiente acerca del desenlace de la enfermedad o de la exposición al factor de riesgo en esta población. Hay que considerar que la población general puede diferir de la corte expuesta, en especial si es una corte externa, por algunos factores como el estilo de vida o el efecto del trabajador sano. Este efecto implica que los trabajadores, al tener un ingreso económico y un mejor acceso a la atención médica, puedan gozar de una mejor salud que las personas sin un empleo, cuya información también va a incluirse en la población en general. Las cortes pueden ser divididas también en corte fija o corte dinámica según la fecha de inclusión de los sujetos en el estudio. Una corte fija va a tener la misma fecha de inclusión para todos los sujetos y esta fecha va a coincidir con la fecha de inicio del estudio. Y una corte dinámica, por otro lado, incluye a los sujetos según se va identificando su caso, y esto implica que la fecha de inclusión no sea la misma para todos. Bueno, en cuanto a la medición de la exposición, este es uno de los puntos fuertes para los estudios de cortes, sobre todo aquellos que son prospectivos, ya que nos permite obtener información detallada, precisa y objetiva de la exposición. De este lado tenemos 4 rubros principales a tratar. El primero de ellos es que nos permite estudiar el efecto de de esta exposición en pequeños grupos, en subgrupos dentro de nuestra corte principal. Además, nos permite clasificar el grado de exposición para evaluar dosis respuesta según sea necesario. Además, no solamente podemos irnos guiando por la dosis, también podemos evaluar periodos de exposición, sobre todo en aquellas dosis que son acumuladas y cuando es requerido. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que la exposición y otras variables pueden sufrir algún cambio. Por ello es importante llevar un registro sobre cualquier pequeña variación para corroborar nuestros datos. En cuanto a la medición del desenlace, se hace referencia a esa capacidad de distinguir si los sujetos presentaron el evento de interés en función de la respuesta. Para ello hay que considerar algunos puntos. El primero de ellos es que el criterio que se evalúa debe ser el mismo tanto en expuestos como en no expuestos. El segundo punto es que se debe examinar de forma periódica a los miembros de la Corte, sobre todo en aquellos casos donde se acudan a otros centros de salud. El siguiente punto es usar criterios de estándares reconocidos para poder evaluar y comparar con otros estudios. Además, en caso de fallecimiento se deben averiguar las causas. Solo van a considerarse aquellos datos que estén relacionados a enfermedades de interés con frecuente letalidad. Además, en el caso de que la respuesta suele requerir hospitalización, se debe monitorizar los registros en el hospital. ¿Ok? Finalmente, en caso de que la enfermedad pueda ser indetectable, esto debe ser tomado en cuenta al momento de analizar falsos positivos y falsos negativos. Uno de los principales obstáculos para los estudios de cortes es el seguimiento. El seguimiento es complicado, sobre todo cuando tenemos un número elevado de personas, ¿vale? Por ello, dado que es el principal obstáculo, los esfuerzos muchas veces van orientados a garantizar ese seguimiento para garantizar nuestros datos, ¿vale? Y de esto tenemos que considerar algunas características. La primera de ellas es que para esos estudios, para ese seguimiento, se debe obtener la información sobre los cambios de variables y los desenlaces de interés en el estudio. Por otro lado, deben preverse posibles causas que obliguen al sujeto a ser excluido del estudio. Además, el tiempo debe ser suficiente para permitir la aparición del número necesario de casos para nuestro análisis estadístico. Además, debe ser el mismo seguimiento que se le da a todos los grupos del estudio, no solamente al de interés, no solamente al que va a ser expuesto. Finalmente, los intervalos entre visitas deben considerar la posible aparición de la enfermedad. Ahora bien, para reducir el número de pérdidas de seguimiento se establecen las siguientes estrategias. La primera de ellas es excluir a los individuos que probablemente se pierdan, ya sea por problemas de salud, piensen cambiar de domicilio o por cualquier alguna otra razón. Además de poder recoger al inicio del estudio toda la información que permita localizar a los individuos en caso de que estos cambien de domicilio o fallezcan. La tercera de ellas es mantener un contacto periódico con los individuos, esto con la finalidad de dar seguimiento y encontrar desenlaces de interés. Para los individuos que no puedan contactarse por teléfono
o correo electrónico, será necesario tomar otras medidas como contactar a sus amigos, familiares o médico de cabecera. Esto con la finalidad de tener la información veraz y determinar su situación mediante registros de mortalidad, altas hospitalarias o bien, si es necesario, las visitas a domicilio. En cuanto a las ventajas y limitaciones del estudio de corte, la primera ventaja es que permiten el cálculo de las tasas de incidencia en las cortes expuesta y no expuesta, así como el riesgo relativo entre los individuos expuestos en relación con los no expuestos a los factores de riesgo. Además, aseguran una adecuada secuencia de la línea temporal, ya que se sigue a los sujetos desde la exposición hasta la aparición del efecto o desenlace. La tercera ventaja es que en los diseños prospectivos se minimizan los errores en la medición de la exposición. Y por último, permiten evaluar los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. En cuanto a las limitaciones de este estudio, la primera es que no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, así como tampoco lo son para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. La tercera limitación es que los estudios prospectivos suelen ser de larga duración, además de requerir un número elevado de participantes. Y por último, los estudios prospectivos tienen un costo bastante elevado. Eso fue todo por nuestra parte y agradecemos mucho por su atención.